Bienvenidos al programa número 47. Ya estamos aquí una semana más, otro jueves, en el programa Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Aquí desde RSC Radio Internacional, Inma Ortiz de Saracho, en el que va a empezar un gran programa, no os lo perdáis. Aquí estamos en un programa más. Y os preguntaréis, ¿qué voy a hacer en este programa? Sabéis que estábamos hablando de las máscaras del ego, pero entre medias, pues he querido, después de haber hablado del miedo, cuáles son sus síntomas, también os he comentado esas técnicas que podéis hacer, esos ejercicios. Pues hoy he pensado que qué mejor que hacer una entrevista y hacer una práctica en directo con nuestro queridísimo Javier Marcos. ¿Os acordáis de otras entrevistas con él, verdad? Pues aquí le tenemos. Vamos a darle la bienvenida a Javier. Hola, Javier. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, aquí seguimos trabajando. Muy bien. Bueno, te preguntarás por qué estás aquí. Porque he querido entrevistarte de nuevo. Porque quiero que les comentes a los oyentes con respecto a la máscara del ego del miedo. ¿Has sentido alguna vez miedo? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿En qué momentos? ¿En la infancia, en la adolescencia, ahora? ¿En qué momentos de tu vida has tenido miedo? En la infancia no me acuerdo bien, pero sí, tenía mucho miedo, tenía terrores nocturnos y mi padre venía y me cantaba gregoriano para dormirme, pero cuando se iba de la habitación, o sea, yo ya estaba ahí con un miedo tremendo. Pero bueno, es lo que recuerdo de la infancia. En la adolescencia, pues tenía miedo de los extraterrestres que vinieran a por mí. Y ahora, cuando soy adulto, pues he tenido muchos miedos. Miedo a que me despidan, miedo a perder la familia. Son miedos que no son reales, pero que los siento. Ahora que hablas de miedos reales y dices que los sientes, ¿cómo sabes que son miedos irreales? Porque no me han despedido todavía, porque no he perdido nada. O sea, son miedos que están ahí dando vueltas, comiéndose el cerebro, que podría usarse para otras cosas, y la verdad es que me da por saco, pero bueno, están ahí. ¿Os acordáis, mis queridos oyentes, cuando os decía de los miedos camuflados, verdad? Los ¿y si me despiden? ¿Y si pierdo tal cosa? Esto es a lo que se refiere Javier, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Qué consejo crees o qué dirías merece la pena abrir esa puerta y ver qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué quieres decir con abrir esa puerta? Bueno, en uno de los programas yo ponía el ejemplo de una puerta. La puerta es como ese miedo a la incertidumbre, ese no queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces, tenemos ese miedo a lo que hay detrás de esa puerta. Yo pongo ese ejemplo de la puerta, pero bueno, podéis poner cualquier otro ejemplo. Entonces, tú imagínate que no sabes lo que hay detrás. ¿Atravesarías esa puerta? No, yo creo que no. Yo creo que me quedaría donde estoy, en mi zona de confort. ¿Y por qué? Pues porque es que, no sé, soy muy timorato, la verdad. Entonces, no quiero descubrir qué hay detrás de esa puerta realmente. Pero tú, por ejemplo, tienes identificados cuáles son tus miedos, ¿no? Como hemos hablado antes. Sí, sí. ¿Y los aceptas? Qué difícil pregunta. Los tengo que aceptar porque los tengo. O sea, están ahí y los tengo que aceptar. Y te habrás dado cuenta que muchos de esos miedos
crees que vienen de un pasado o son esos miedos que hablábamos que son irreales o camuflados? ¿O vienen de algún trauma o de otras situaciones? No sabría decirte si vienen de un pasado, porque mis padres trabajaban los dos y trabajaron toda su vida. O sea que lo de miedo a perder el trabajo no lo entiendo. Pero a lo mejor, como están las cosas así de duras para encontrar otros trabajos y tal, pues si pierdo este, a ver dónde voy. Pero bueno, ahora mismo estoy trabajando y estoy bien, o sea que no. Y luego, por otro lado, algún trauma, pues no recuerdo ninguno, así a bote pronto, pero podría ser que vinieran de un trauma. Muy bien. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta anterior de esa puerta, que esa puerta es la que asociamos como el miedo. Si como no sabes lo que hay detrás, tú decías que te quedabas en tu zona de confort, pero si yo ahora te digo que detrás de esa puerta está lo que más te gusta, que es el doblaje, ¿te seguirías quedando en esa zona de confort o abrirías la puerta? Hombre, no, sabiendo lo que hay detrás, por supuesto que la abro, Entonces, ¿por qué no te arriesgas? porque no sé lo que hay detrás realmente. ¿Y a qué tienes miedo en ese sentido? A ver, por ejemplo, miedo a perder el trabajo y hay una puerta y Mm, la abro, eso es. pues podría ser interesante abrirla porque a lo mejor o me despiden, que es lo peor que podría pasar, Ujú. o encuentro otras vías de sustento, como por ejemplo el doblaje. Entonces, y así mataría ese miedo que tengo todo el rato en el cerebro. Sí. Sí, pues podría ser interesante abrirla, sí. Entonces, ¿ya has cambiado entonces tu respuesta? Sí, sí, la he cambiado con lo que me has explicado, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y si yo te preguntase ahora si no tuvieras esa emoción del miedo, ¿qué harías si no tuvieras esa emoción? ¿Qué harías en tu vida? Pues haría muchas más cosas. O sea, me arriesgaría más. ¿Qué son esas cosas en las que te arriesgarías? Pues a lo mejor pediría media jornada para poder vivir del micro. Y cuando pudiera vivir del micro dejaría el trabajo que tengo actualmente porque no me gusta. Muy bien. Bueno, cuando tienes miedo, ¿qué sensaciones físicas te provocan en el cuerpo? Depende de la intensidad. O sea, vamos a volver a mi adolescencia, porque el miedo a perder el trabajo no me provoca sudores. Pero el miedo a los extraterrestres me daba mucho miedo, mucho miedo. Y Entonces tenía palpitaciones, tenía sudores fríos por la noche, no podía dormir, era era terror. ¿te costaba también respirar? ¿Notabas que tu respiración era más acelerada? Sí, efectivamente, sí. A la vez que se aceleraba el corazón, también se aceleraba la respiración. Muy bien. ¿Y qué podrías también decir? Hemos dicho esos síntomas físicos. ¿Qué síntomas emocionales, por ejemplo, en este caso de que tenías miedo a los extraterrestres, qué síntomas emocionales tenías? Como en síntomas emocionales. Por ejemplo, Pues, ponme un ejemplo. pues, por ejemplo, tenías bloqueo emocional o tenías sensación de pánico, tenías ansiedad, estabas inquieto. Todos esos Sí, síntomas sí, emocionales. sí, sí, esos síntomas los tenía, por supuesto, tenía sensación de pánico. Y claro, claro, era terror. Muy bien. Bueno, pues con ese ejercicio de miedo a los extraterrestres vamos a hacer un ejercicio que ya comenté en el programa del miedo. Entonces, para superar ese miedo, vamos a coger el de miedo a los extraterrestres o prefieres coger otro miedo, Javier. No, te iba a decir, lo tuve en la adolescencia, pero aún hoy lo sigo teniendo. Ah, aún lo sigues teniendo. Muy bien. Bueno, pues entonces
Para que sepan nuestros oyentes y podamos recordar un poquito cuáles son esos pasos para superar el miedo, lo primero de todo es que vas a identificar el miedo que le acabas de decir. Sí, ¿Cuál es? Repítelo. el miedo a los extraterrestres. Vale. ¿De dónde te viene? ¿Entiendes por qué te viene ese miedo? ¿Leías muchos libros Sí, o te sí. contaban historias? ¿De dónde te viene? Vamos a hacer una pequeña reflexión, porque Sí. cuando se tiene un miedo hay que entender tu miedo. No sé de dónde viene, pero desde que me vino empecé a leer libros del tema. Sobre todo a JJ Benítez. O sea, es un genio. Y los ovnis y toda la pesca esta. Entonces, para informarme un poco, porque es lo desconocido. Los extraterrestres a lo mejor es un miedo que no sé de dónde es, pero ¿por qué a los extraterrestres? Pues no lo sé. Entonces me empecé a informar. Ujú. Muy bien. Bueno, el siguiente paso que yo comenté era enfrentarte gradualmente. Lógicamente, supongo no te habrás encontrado en ningún extraterrestre y no te has podido enfrentar a él. Pues no, no, nunca hay un extraterrestre cuando se le busca, no. Entonces no has podido vencerlo, ese miedo. No, desgraciadamente no. Muy bien. Cuando sentías ese miedo, practicabas la respiración, porque otro de los puntos es practicar esa respiración profunda de inhalar y exhalar. No, no, no lo hacía porque era muy joven. Vale, bueno, pues que sepáis y os recuerdo que cuando sintáis ese miedo, pues es muy importante que inhaléis. Podéis hacerlo en 4, retener en 4 y exhalar en 4 y así vais a ir viendo cómo vuestro cuerpo se va calmando, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente paso de este ejercicio que estamos haciendo con Javier es que vamos a cambiar ese pensamiento. ¿Cómo podrías hacerlo y cómo podrías decir a nuestros oyentes, si tienes ese miedo a los extraterrestres, qué otro pensamiento, cómo podrías cambiar ese pensamiento negativo? No sé, según estabas hablando, pienso que el miedo a los extraterrestres es en realidad el miedo a lo desconocido. Mm. Entonces, cómo podría cambiarlo? ¿Cómo podría cambiar el miedo a lo desconocido? Pero que además no es real. O sea, no ha ocurrido. Pues yo supongo que dejando esa parte del cerebro que se dedica al miedo, dedicarla a otras cosas. Pero no sé cómo. Vale, pues vamos a seguir con la práctica. Vas a cerrar un momentito tus ojos, Javier, y vas a visualizar, en primer lugar, primero identificando el miedo, como lo hemos hecho, y aceptando que tienes ese miedo, pero vas a visualizar que lo logras. Te vas a imaginar que te encuentras un extraterrestre Hmm. y que lo vences, que no tienes miedo, que como que consigues el éxito. ¿Me entiendes cómo hacer Sí, ese ejercicio? sí, sí, lo entiendo. Bueno, pues visualízalo unos minutos y cuando lo tengas visualizado, quiero que inhales en 4, retengas en 4 y exhales en 4 y que traigas a tu mente ese miedo que estamos hablando y que te imagines a ese extraterrestre que aparece y tú te pones delante y lo vences, hasta incluso hablas con él. Esa es la idea. Me lo estoy imaginando de día, para empezar. Muy bien. Porque por la noche me da bastante más miedo. Entonces me imagino un extraterrestre que en realidad es como yo y lo tengo delante y por fin charlamos. ¿Y de dónde vienes y a qué vienes y tal? ¿Te hace sentirte mejor una vez que lo has visualizado? Sí, mucho mejor. Muy bien, me alegro, me alegro. Vale, pues después de haber acabado esta visualización y de comentar Javier que se siente mejor, aquí te pregunto, porque el siguiente paso es
aceptar la incomodidad para conseguir la comodidad. Entonces, tú en algún momento en este ejercicio del miedo a los extraterrestres has aceptado esa incomodidad Sí, y has llegado a conseguir esa comodidad. sí, sí. Ahora me siento mucho más cómodo. ¿Y cómo la has conseguido? Coméntaselo a los oyentes. Pues hablando con él, hablando con el extraterrestre. A las 3 de la tarde, repito, no por la noche. Pero bien, bien. Muy bien. Bueno, otro de los puntos que dije, si en caso de que, por ejemplo, no lo consiguieseis el vencer ese miedo, uno de los puntos que yo os diría es que buscáis ese apoyo, terapia. Yo trato mucho a personas con miedo, desde, por ejemplo, desde lo del COVID. Entonces, si no lo conseguís por medio de todas las pautas que os he comentado, es importante que vayáis a un terapeuta. Luego, otro de los puntos es crear un plan de acción. Bueno, es un poco así complicado crear un plan de acción con respecto a este miedo, ¿no? Del miedo a los Sí, extraterrestres. bastante. Porque nunca se encuentran. Entonces, pero si fuera cualquier otro miedo de los que has dicho, Mm. ¿qué acción tomarías, por ejemplo, de los que has comentado? ¿Qué Pues, acción? por ejemplo, el miedo a perder el trabajo. ¿Mm? Buscar un plan B, siempre. O ¿Y sea, cuál es ese plan B? el plan B es buscar otros trabajos, buscar más castings para el micrófono y cuando vayan saliendo cosillas, pues ir mejorando. O sea que realmente no, o sea, no tengo tanto miedo a perder el trabajo, ¿sabes? Ujú. Vale. En este miedo, por ejemplo, ya hemos hecho la práctica, pero ahora nos vamos a poner en el peor escenario y aquí yo te preguntaría, ¿qué es lo peor que podría pasar y cómo lo superarías con respecto a ese miedo? Con respecto al miedo a perder el trabajo o a los extraterrestres. Por ejemplo, puedes decir los dos, ya que Pues estamos. con respecto al miedo a perder el trabajo sería perder el trabajo, ¿Y cómo lo lógicamente, superarías? buscando otro trabajo. Muy O bien. sea, inmediatamente. No, no pasa nada. Tendría 2 años de paro, o sea que fíjate tú si tengo tiempo para encontrar otro trabajo. Y con respecto al miedo a los extraterrestres, lo peor que podría ocurrir es que me abdujeran. Pero bueno, no ha ocurrido, no va a ocurrir. Es el miedo a lo desconocido realmente. Muy bien, Javier. Y ya por último, preguntarte, ¿alguna vez te has hecho o te has contestado la pregunta ¿y si sale mal? ¿Y si no lo consigo? ¿O otras veces te has preguntado ¿y si sale mejor de lo que me imagino? ¿En qué pregunta No, estarías? no, estoy en la de ¿y si sale mal? Ujú. Siempre, siempre. ¿Sí? Sí. Vale. Pues ahí yo te diría, Javier, que cuando, para que puedas cambiar el poder de esa pregunta, cuando te venga ¿y si sale mal? Es que te preguntes ¿y si sale mejor de lo que imaginas? ¿Nunca lo has llegado a pensar? No, nunca lo he llegado a pensar, pero es muy bueno. Esto está muy bien. Pues para que lo sepas tú, Javier, y también los oyentes. Bueno, ya para terminar, vamos a cerrar con una breve conclusión. ¿Qué le dirías a los oyentes con respecto al miedo? Hacer como una especie de resumen de lo que hemos hablado para Bueno, que se puedan ir sí. más tranquilos. A ver, yo distinguiría dos tipos de miedos. Aunque no hayan ocurrido, hay dos tipos de miedos, por lo que he visto en esta conversación. El miedo a lo desconocido, los extraterrestres, en mi caso, y el miedo a cosas reales que podrían pasar, como por ejemplo perder el trabajo. ¿Vale? El miedo a lo desconocido es muy difícil de manejar, pero hay que intentarlo. Por ejemplo, con lo que he hecho yo hoy, pues bueno, bien, ya os diré por la noche cómo me va. Pero, Ujú. pero ahora mismo, bien. Y con respecto a los miedos que no han ocurrido, como por ejemplo el miedo a perder el trabajo, pues pensadlo, o sea, parad un momento y pensadlo.
qué podría ocurrir si perdierais el trabajo? Evidentemente la falta económica, pero buscar un plan B, o un plan C, o un plan D, ¿vale? Y no sé qué otros miedos tendréis cada uno, pero este miedo a perder el trabajo es muy real. Sí, realmente lo tiene mucha gente. Claro, lógico. Yo añadiría un poquito, no sé qué opinas, Javier, en el que vivan también el aquí y el ahora. Porque muchas veces vivimos en el pasado o en el futuro. Entonces, porque vamos con el piloto automático y no vivimos el presente. ¿Crees que es importante este consejo para los oyentes? Sí, es muy importante, pero es también muy difícil, porque en esta era de tecnología que todo va a toda velocidad, vamos pensando en el futuro, en el posible futuro, y es verdad que no está escrito. O en el pasado también, para deshacer los fallos, o no lo sé, o sea, para no cometer los mismos errores, pero vivir aquí en el presente es muy importante. Muy bien, Javier. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras decir antes de despedir este programa? No, que muchas gracias por invitarme. Es un placer, Javier. Nos veremos pronto en otra. Así que, bueno, gracias, Javier, por tu tiempo, por haberte sometido al ejercicio, por haber dado tus explicaciones, tus consejos. Gracias a ti. Bueno, pues que tengáis una buena semana. Desde aquí se despide Inma Ortiz de Saracho en este gran programa de Abrazándonos, aprende a amarte y a valorarte.